Hola clase, esta semana hablamos sobre el movimiento del romanticismo y también leímos sobre la idea del héroe romántico y esto es un aspecto muy importante a este movimiento, yo pienso, y la vimos en la canción del pirata por José de Espronceda. Hemos visto esta idea en otras clases de la literatura también. Probablemente ustedes hayan leído sobre la vida de Esther Prynne en La letra escarlata por Nathaniel Hawthorne o probablemente hayan visto el film de Disney La Bella y la Bestia y vemos la bestia como un héroe romántico. Estos dos ejemplos son similares al pirata del canción del pirata porque viven afuera de la sociedad normal y tienen muchas otras características del héroe romántico en común. Vemos el pirata como una persona que no vive en la sociedad normal porque vive por sus propias reglas y en su barco tiene la libertad que quiere más que todo y esto es porque lo vimos como un héroe romántico. Él está contra las normas sociales porque vive la vida de una pirata. No tiene una carrera normal y no sigue las reglas estrictas de la sociedad que las otras personas sigan y claro que él tiene un destino fatal probablemente a causa de su vida como pirata porque es una carrera peligrosa y pero es que la vida de aventura que es también peligrosa y la rebelión y él siempre también está en la naturaleza que fue un aspecto muy importante al movimiento. Vimos el pirata en su barco pero en el mar y siempre vimos el viento y la fuerza de la naturaleza y la influencia de la naturaleza en su vida cotidiana. Pienso que es muy interesante que vemos este tipo de personaje en muchas obras de la literatura. Hemos mencionado Esther Prynne y La Bestia de Disney, pero hoy en día pienso que es algo muy popular y lo vemos en muchas películas porque como una sociedad nos gustan los personajes que no reflejen nuestras reglas de la sociedad. Entonces, no puedo ayudar pero pensar en si todos nosotros como lectores rechazan las ideas de la sociedad porque ya tenemos estas reglas y porque si nosotros somos personas normales queremos leer sobre este sujeto. Pienso que hay muchas definiciones de la palabra rebelde, como nosotros como lectores, no sé qué buscamos en esta idea, pero hemos leído que en el caso de Espronceda, sus lectores como españoles estaban buscando la gloria nacional, pero no del presente o del futuro, pero lo buscamos en el pasado. Y pienso que esto es interesante porque tenemos muchos héroes románticos comunes como muchas personas como en Perceiving a Wallflower porque son afuera de la sociedad. Probablemente solo es la sociedad de una escuela, pero también no siguen las estrictas reglas de esta comunidad pequeño, pero es importante a nuestra cultura y
es un libro muy famoso y los personajes son muy famosos para ser rebeldes. Y también pienso que este estilo ya es importante porque no hay reglas estrictas sobre la forma. Y vemos esto hoy en día en la poesía también. Y pienso que nos gustan este tipo de personaje porque son más interesantes que la persona normal de la sociedad. Gracias, clase.